Ana Esther Ceseña es especialista en geopolítica y está con nosotros desde México. ¿Qué diferencia tendrá la CELAC, por ejemplo, respecto a otros organismos interamericanos? Me refiero particularmente a la OEA. Bienvenida. Bueno, la diferencia es enorme porque la OEA era una organización hecha por Estados Unidos con los criterios que ellos ponían, con las reglas del juego que ellos pusieron desde un inicio y en la que los países latinoamericanos casi que tenían que participar, ¿no? y ceñirse a esas reglas del juego. En este caso, no, o sea, en este caso hay un concierto de naciones que además son equivalentes, digamos, en términos de fuerza o de importancia entre sí, y que en conjunto van a poner las reglas del juego. Entonces, es una organización, sí, mucho más colectiva que la OEA, que era muy vertical, podríamos decir, en su funcionamiento, y que además la OEA siempre funcionó con los criterios, pues un poco de la doctrina Monroe, ¿no? Siempre fue el defender esa región americana para los americanos y pues las reglas de seguridad interna de la región estaban puestas allí porque tiene una parte militar importante la OEA en sus criterios, estaban puestas allí pues por Estados Unidos, por el Pentágono. Entonces la diferencia es realmente muy grande. Ahora, volviendo a lo que van a hacer en los próximos días, ¿de qué dependerá ese buen rumbo que deba tomar la CELAC? Yo creo que va a depender de los pueblos, mucho más que de los gobiernos. Los pueblos que van a tener que, pues, de algún modo presionar a sus representantes. Los gobiernos finalmente están representando de algún modo la situación en sus países y estos pueblos tendrán que exigirle a la CELAC un funcionamiento distinto. Justamente si se inaugura como una oportunidad de una institución diferente, que tenga en el centro la autodeterminación latinoamericana, pues los pueblos tienen que exigir que eso efectivamente se lleve a término, se cumpla, que haya una oportunidad de solución política de conflictos, que aquellas soluciones que se les encuentren a los conflictos también se lleven a término, pero eso no depende solo de los gobiernos. Por supuesto, los equipos gubernamentales van a tener ahí un peso sustancial, pero en la medida en que estos gobiernos pues tienen un pueblo atrás que está empujando en un sentido o en el otro, tendrán que responder también a ellos. Bueno, sabemos que hay diferencias, incluso dentro de los países de CELAC, pero también hay mucha voluntad para crear este bloque. ¿Cuáles serán los principales desafíos? A mí me parece que eso es muy difícil, porque es muy heterogénea nuestra región y en cierta medida habrá, por supuesto, es la aspiración, una posición compartida en términos de la autodeterminación de América Latina. Pero a partir de ahí empiezan las diferencias y sí vamos a tenemos en realidad países mucho más, por ejemplo, aliados con Estados Unidos, otros confrontados con Estados Unidos, unos con procesos democráticos en curso, avanzando, ¿no? Cambiando pues las reglas de funcionamiento del capital en América Latina, otros reforzando los intereses capitalistas en América Latina. Entonces hay una diversidad muy grande y además cada uno de estos países va a hacer su propio juego al interior de un organismo como el de CELAC. O sea, va a hacer su propio juego, pues que algunos llaman subimperialista en algunos casos, o su propio juego de correa de transmisión de políticas imperiales hacia América Latina, o digamos liberadoras, ¿no? Puede ser cualquiera de estos. Cada uno va a estar intentando tener posiciones de poder internamente y eso va a dificultar que sea una posición unificada la que se tome. Pero de cualquier manera es muy importante un organismo así porque más allá de las diferencias que puede haber entre todos ellos, es un espacio que, si hay consenso en él, es un espacio que tiene que ser respetado y eso por lo menos abona en el sentido de que América Latina se mantenga como un territorio de paz y no de guerra.